Muy bien, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la asistencia a esta rueda de prensa en la que le vamos a informar de los diferentes asuntos que se han abordado hoy en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Como saben, la portavoz del Gobierno regional y consejera de Empresa e Industria, Ana Martínez Vidal, no se encuentra aquí, no ha podido asistir hoy al Consejo de Gobierno por estar en la Feria Fruit Logística junto al presidente Miras en Berlín, liderando la nutrida representación de empresas murcianas de un potentísimo sector agroalimentario que además es referencia en esta feria. Es una cita, como digo, de enorme trascendencia, ya que el sector de la agroalimentación supone más de 100.000 puestos de trabajo en nuestra región y su potencia exportadora es una enorme fuente de ingresos para nuestra comunidad autónoma y para el conjunto de España. En cuanto a los principales asuntos aprobados hoy en la reunión semanal del Ejecutivo, les informo que precisamente para defender los intereses de nuestro sector agrario y también del resto de todos los murcianos, el Consejo de Gobierno de la región de Murcia ha aprobado hoy ordenar a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico de no trasvasar al Levante para el mes de enero el volumen de agua propuesto por la Comisión Técnica de Explotación del Trasvase Tajo Segura. Como saben, es ya el tercer mes consecutivo en el que el Ministerio ignora los criterios técnicos y reduce hasta llegar incluso a anularlos los envíos de agua hacia la cuenca del Segura, que son imprescindibles no solo para la supervivencia de nuestro ejemplar sistema productivo agrícola, sino también para hacer frente al cambio climático y detener el avance del desierto. Los pasados meses de noviembre y diciembre, el Gobierno central decretó sendos trasvases cero para los regadíos de la cuenca del Segura. La comunidad envió en ese momento un requerimiento al Ministerio contra la decisión de no trasvasar agua en noviembre y presentó un recurso contencioso administrativo contra el trasvase cero de diciembre, basado nuevamente en criterios políticos y rebuscadas justificaciones de las que en enero se desdijo implícitamente el propio Ministerio al aprobar un envío, aunque solo de 16,2 hectómetros cúbicos frente a los 20 hectómetros cúbicos propuestos por la Comisión de Explotación del Trasvase. Una decisión arbitraria, injusta, exclusivamente de capricho político, no justificada con ningún informe técnico y que pretende perjudicar bajo el falso argumento de la lucha contra el cambio climático, cuando precisamente la agricultura y el trasvase la que hace posible que se frene la desertificación, favoreciendo la protección frente a la erosión, como muchos investigadores imparciales han demostrado. Así, por tercer mes consecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a vulnerar los derechos de los regantes de la región de Murcia, recortando los envíos de agua a los que tienen derecho según ley. El nuevo recurso que va a presentar el Gobierno, en esta ocasión contra el recorte del trasvase Tajo Segura del mes de enero, responde a nuestro compromiso de defender los derechos de nuestros regantes y agricultores frente a estas injustas y arbitrarias decisiones del Gobierno de España en esta materia, con las que boicotea el desarrollo de nuestra región y el futuro del 1,5 millones de personas que vivimos y trabajamos en ella. Por otra parte, les informo que hoy hemos dado cuenta también en el Consejo de Gobierno, como responsable del área de Hacienda, del procedimiento que hemos iniciado también para reclamar judicialmente al Gobierno de España el pago de los más de 85 millones de euros que debe a la región de Murcia por la mensualidad del IVA de diciembre de 2017, un dinero que ha sido recaudado por el Estado y que se niega a enviar a las comunidades autónomas, a quienes nos supone una merma de ingresos de más de 2.500 millones de euros en total. Ayer, miércoles, enviamos al Ejecutivo Central el requerimiento previo, tal y como establece la ley, ante el cual el Gobierno tendrá un mes para responder. De no hacerlo, o hacerlo en sentido negativo, el Gobierno de la región presentará de manera inmediata un recurso contencioso administrativo para defender nuestro derecho a que esos 85 millones de euros que pertenecen a todos los murcianos sean transferidos a nuestra región. La continua negativa del Ministerio a liquidar esta deuda no nos deja otra salida que la vía judicial. Nos consta además que otras comunidades autónomas están en la misma línea, incluso comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido que gobierna en España, comunidades socialistas a las que incluso la ministra ha contestado que será una roca ante estas amenazas en una clara posición de poco diálogo e incluso agresividad. Al impago de los más de 85 millones de IVA del mes de diciembre se suma el recorte de más de 18 millones de euros de las entregas a cuenta procedentes del Estado respecto a las que se nos comunicaron para la región de Murcia en 2018 y que estaban presupuestadas en el 2019.
Ambos impagos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez causaron y siguen causando graves perjuicios a nuestra región, con unas importantes tensiones de tesorería y un incremento del déficit y del periodo medio de pago a los proveedores, que encima ha utilizado el Ministerio de forma perversa para activar los máximos mecanismos de monitorización de nuestras cuentas, pese a ser conscientes, como lo son, de que es el propio Ministerio quien ha generado el problema. Para que se haga una idea de lo que suponen estos impagos a la región de Murcia por parte del Estado, estos 104 millones de euros que no nos han transferido por el atraco del IVA y por el recorte de las entregas a cuenta previstas y presupuestadas para 2019, suponen casi 4 décimas de déficit en nuestro presupuesto del pasado ejercicio. Quiero recordar que el objetivo que marcaba el Estado para todas las comunidades autónomas de régimen común para el ejercicio 19 era el 0,1. Es decir, lo que nos quitan, lo que nos han atracado, lo que nos han dejado de pagar en 2019, solo eso genera un déficit del 0,4%. Es imposible, absolutamente imposible, cumplir el criterio de déficit con el dinero que el propio Estado nos ha dejado de pagar durante 2019. No podemos tolerar que tanto la ministra de Hacienda como la de Política Territorial y Función Pública mantengan ahora que esos 2.500 millones de euros que nos deben a todas las comunidades autónomas por este IVA del 17 ya no existen porque las deudas públicas, desde luego, no tienen caducidad. Ahora vemos también como la ministra de Hacienda nos convoca a las comunidades autónomas de manera urgente para mañana viernes a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que no se incluyen puntos a tratar en la liquidación del IVA ni la urgente reforma del sistema de financiación que machaca especialmente a la región de Murcia. Es decir, ninguno de los puntos demandados por las comunidades autónomas han sido reflejados en el orden del día. El Ministerio celebra esta reunión con una única intención, que es salvar el trámite necesario para poder iniciar el trámite de los presupuestos generales del Estado. Y nos utiliza a las comunidades autónomas para reunirnos después de estar un año y medio sin ninguna convocatoria. El reglamento del Consejo de Política Fiscal establece que al menos deberá reunirse 2 veces al año. Han pasado 5 ocasiones en las que no se ha reunido, a pesar de las continuas exigencias de las comunidades autónomas para que se convocara. Y es solo ahora, cuando nos convoca, eludiendo cualquiera de las peticiones que hemos hecho en las comunidades autónomas de puntos en el orden del día a tratar, con la única intención, como digo, de poder iniciar el trámite de presupuestos generales del Estado. No podemos aceptar más retrasos en la reforma del sistema de financiación. No podemos esperar más después de una década lastrando las posibilidades de desarrollo de nuestra región y provocando un crecimiento exponencial de nuestro déficit de deuda acumulada por causas mayoritariamente imputables al Estado y a este reparto injusto. Le vuelvo a recordar que en el año 2008 nuestra comunidad tenía una deuda de unos escasos 700 millones de euros. Éramos la segunda comunidad con menos deuda de España. Y tras el cambio del modelo de reparto del sistema de financiación autonómica que impuso Zapatero en aquel momento por imposiciones del tripartito catalán de aquel momento, para beneficiarles y de traerle a otras comunidades, tras 10 años de ese sistema injusto, nuestra comunidad autónoma ha crecido, la deuda de nuestra comunidad autónoma ha crecido desde esos 700 millones de euros hasta los más de 9.800 millones que tenemos en la actualidad, pasando a ser la 5ª comunidad autónoma con mayor deuda en función de su PIB. El presidente Sánchez, en su discurso de investidura, hace menos de un mes, dijo que habría una propuesta para después del verano. Pero esta semana la ministra ha eludido referirse a plazos y la ministra de Política Territorial ha apuntado al horizonte de toda la legislatura, sin garantizar siquiera ese plazo. Una vez más, tenemos que asistir con estupor al nulo valor que las promesas del presidente tienen y que se supone que debe representar y defender los intereses de todos los españoles, y no solo de aquellas comunidades o partidos que le resultan imprescindibles para lograr su único objetivo real, que es mantenerse en Moncloa. En cuanto a la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda plantee mañana una relajación de los objetivos de déficit, es una posibilidad que debe contar con el visto bueno de la Unión Europea, y además sería solo un desahogo que nos daría algo de cuello a las comunidades autónomas, pero que desde luego no resuelve el grave problema de fondo, que es la insuficiencia de recursos. Queremos dejarlo bien claro. Las comunidades autónomas, la nuestra, la región de Murcia, y yo creo que también los ayuntamientos, no queremos tener más déficit.
Pero para eso lo que necesitamos y exigimos con la máxima urgencia es que el sistema de reparto tenga suficientes recursos para cubrir el coste de los servicios públicos, para poder prestar los servicios de sanidad, educación, política social con garantías de calidad y que en nuestro caso, como digo, pues esto no se cumple. El Gobierno de España no cumple con la región al dotarnos con 1.200 millones de euros menos, por ejemplo, que Cantabria, con la mitad de población, para ofrecer los mismos servicios. Por otra parte, dentro también de este apartado de asuntos relacionados con la economía y de los mecanismos de financiación de nuestra comunidad, les informo de que el Gobierno regional va a requerir nuevamente al Ministerio de Hacienda para que autorice el préstamo de 320 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones tiene preconcedido a la región de Murcia para acometer urgentemente actuaciones de protección medioambiental del Mar Menor y reparar los graves daños en infraestructuras provocadas por la DANA del pasado mes de septiembre. De estos 320 millones, 200 se destinarían a medidas contempladas en el Plan de Vertido Cero al Mar Menor. Quiero recordar que este Plan de Vertido Cero al Mar Menor es un plan estatal en el que el propio Ministerio ha identificado medidas que entienden deben ser abordadas por la comunidad autónoma. Los 120 millones restantes tienen como finalidad reparar graves daños en infraestructuras, fundamentalmente en las comarcas del Mar Menor, así como ejecutar actuaciones que mejoren la defensa y protección de los bienes y personas que habitan en el entorno ante posibles episodios futuros de similares características. Apenas un mes después de este grave episodio de lluvias, que desencadenó, entre otras consecuencias, el episodio de anoxia en el Mar Menor, con miles de peces muertos en sus orillas, mantuve personalmente una reunión en Luxemburgo el día 21 de octubre con la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones para solicitar esta línea alternativa de financiación, un mecanismo que ya utilizamos para hacer frente a los graves daños que causó el terremoto de Lorca de mayo de 2011. El BEI respondió afirmativamente a la solicitud de la región de Murcia, destacando además que encaja en una de sus líneas de actuación, que es la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en Europa, además de resaltar la gestión ejemplar del Gobierno regional con los fondos destinados al terremoto de Lorca. Sin embargo, el Ministerio se opone verbalmente, porque todavía no nos ha llegado, a pesar de las peticiones que hemos realizado por escrito, se opone a autorizar esta operación de préstamo por la situación de las cuentas de la región de Murcia, que, como saben, es muy ajustada por la infrafinanciación que nos condena el actual sistema de financiación autonómica, mientras vemos como, por ejemplo, el Gobierno de Italia sí ha aprobado un préstamo prácticamente calcado de 300 millones de euros del BEI para reparar daños por los efectos de las lluvias en su país. ¿Por qué nos impide el Gobierno de España acceder a esta financiación? ¿Por qué nos dejan solos? ¿Por qué el Estado no se implica con sus propios recursos en resolver este problema de dimensión nacional y, además, nos impide que podamos hacerlo nosotros? ¿Por qué esta absoluta dejación de funciones, negación de auxilio, abandono ante una catástrofe que ha generado una emergencia ambiental? La realidad es que el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria permite que las comunidades autónomas puedan acceder a préstamos por desastres naturales, sea cual sea la situación de sus cuentas públicas. Y vamos a seguir insistiendo. No es un problema de los murcianos ni del Gobierno regional, sino una grave crisis, como fue en su momento el Prestige en Galicia, y el Gobierno regional no puede mirar hacia otro lado. A lo mejor el Gobierno de España considera que estas lluvias, con daños de más de 500 millones de euros en la región, o la delicada situación del Mar Menor, no son urgentes. No solo no destinan recursos para estas actuaciones imprescindibles, sino que además tampoco nos dejan buscar a la comunidad autónoma por nuestra cuenta esos recursos. No hacen ni tampoco dejan hacer. Mientras el Gobierno de España bloquea estos fondos, el Mar Menor no mejora. Y los ciudadanos que viven en su entorno se sienten abandonados y amenazados ante un nuevo episodio de lluvias que vuelva a agravar la situación. Hoy hemos vuelto a conocer los datos de situación, de parametrización, de control y seguimiento del Mar Menor. Nos informaba el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo. A pesar de estas lluvias que hemos tenido las pasadas semanas, se ha conseguido estabilizar el nivel de clorofila, vuelve a estar muy similar a las que teníamos a principio de enero, en 1,97 microgramos por litro. El oxígeno sigue también en parámetros muy similares e incluso mejores que los de principio de enero, en 8,11 miligramos por litro.
La temperatura, quizá es algo que es lo que más nos preocupa. Sube, tiene un repunte de 2 grados con respecto al principio de enero. El calor está haciendo subir la temperatura y esto es, desde luego, preocupante para el equilibrio ecológico del Mar Menor. La salinidad no se recupera, seguimos en cifras muy bajas. Recuerden que el Mar Menor suele tener una cantidad aproximada de 44 o 45 gramos por litro. En este momento sigue en 38,5. Y la turbidez sí que se ha recuperado. Estamos en torno a 2,9 FTU. Junto con la transparencia, también recuperada con respecto a enero en 3 metros. Pero quiero destacar la preocupación con respecto a la temperatura y con respecto a la salinidad. Temperatura alta quiere decir mayor capacidad de activación biológica en el interior del Mar Menor y salinidad baja quiere decir menor protección a especies que tenemos en el Mar Menor, como es la nacra, que se está viendo afectada por este parásito que ha infectado en el Mediterráneo y que hasta el momento encontraba una barrera en el Mar Menor y ahora no lo hace. La razón fundamental que apuntan los científicos que nos están asesorando sobre esta salinidad o la no recuperación de los parámetros de salinidad tienen que ver con la entrada masiva de agua dulce a través de la rambla del Albujón. En este momento, 350 litros por segundo entran como consecuencia de un alto nivel del freático que, como digo, está incorporando un volumen enorme de agua dulce que permite, o no permite en este caso, recuperar la salinidad del Mar Menor. Y queremos volver a destacar y señalar que la competencia, quien solo puede actuar, porque nosotros no podemos hacerlo, en frenar la entrada de agua a través de la rambla del Albujón, es el Gobierno de España, que se muestra totalmente paralizado, sin tomar ninguna medida y dejando que la situación del Mar Menor evolucione con una inercia sin que se actúe en remediar o frenar estos vertidos. Mientras el Gobierno de España bloquea estos fondos, como digo, nosotros seguimos trabajando. Vamos a exigir nuevamente esta autorización al Ministerio, que nos autoricen a firmar este préstamo con el Banco Europeo de Inversiones para ponernos a trabajar de manera inmediata en los proyectos del plan de vertido cero que están definidos y para intentar hacer lo que nos corresponde a la región de Murcia. Insisto, si no nos dejan actuar, llegaremos hasta donde tengamos que llegar, pero desde luego no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo el Gobierno de España ni nos deja hacer ni hace nada con respecto a la crisis ambiental que tenemos en el Mar Menor. En cuanto al resto de asuntos aprobados hoy en Consejo de Gobierno, les informo que el Consejo de Gobierno ha dado visto bueno al anteproyecto de ley de emergencias y protección civil, cuyo proceso de elaboración va a continuar ahora en la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, con las solicitudes de consulta, dictámenes e informes de los diferentes organismos implicados en culminar este proyecto y su posterior remisión a la Asamblea Regional. Una futura ley de emergencias y protección civil que creará una red autonómica de información para prever riesgos y facilitar las intervenciones en caso de incendios, catástrofes naturales, accidentes o situaciones de necesidad. La nueva red autonómica de información de protección civil estará formada por el mapa de riesgo, los catálogos de actividades que puedan generar una emergencia, el registro de los planes de protección civil, el catálogo de recursos movilizables y el registro autonómico de datos sobre emergencias y catástrofes. Por otra parte, también dentro de las continuas inversiones que han convertido a nuestra región en un referente internacional en materia de depuración y reutilización de recursos hídricos, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy más de 1,2 millones de euros para la construcción de una depuradora de aguas residuales en la pedanía de Los Valientes, en Molina de Segura, con cargo a los presupuestos de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, ESAMUR. Está previsto que esta nueva infraestructura dote a esta zona de un sistema de depuración suficiente para su población actual y futura, con un horizonte de 20 años e incluye sistema de tratamiento terciario a través de filtración textil y desinfectación mediante luz ultravioleta. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado un total de más de 5,3 millones de euros en diferentes gastos a cargo del Servicio Murciano de Salud. Así, se ha autorizado más de 1,7 millones de euros para material de higiene y aseo en el entorno sanitario, con destino a los centros sanitarios dependientes del SMS. También más de 380.000 euros para la adquisición de 135 camas articuladas eléctricas con colchón para unidades de hospitalización y 110 sillones de reposo de pacientes, con destino al Hospital Universitario Santa María del Rosell de Cartagena, con el fin de ofrecer una mayor calidad asistencial y comodidad a los pacientes ingresados. Y, por último, también dentro de este bloque hemos dado
luz verde a la propuesta de la Consejería de Salud a la contratación de un sistema de alimentación de pacientes del Hospital Morales Meseguer en Murcia, con un presupuesto base de licitación de casi 3,2 millones de euros al año casi 3,2 millones para 2 años. La unidad de nutrición del hospital supervisará la elaboración de dietas terapéuticas y basales de pacientes para que todas sus unidades de hospitalización y demás servicios como urgencias UCI y hospital de día cuenten con este servicio. Además, dentro de las acciones para la protección y conservación del rico patrimonio arquitectónico y cultural de la región de Murcia, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta de la Consejería de Educación y Cultura para la declaración del Puente Viejo de Murcia como bien de interés cultural, BIC, con categoría de monumento. La declaración del BIC, del Puente Viejo, establece que las intervenciones que se realicen en el monumento y su entorno deberán ir encaminadas a su conservación y mejora, compatibilizándolas con los usos tradicionales del elemento y del entorno en el que se inscribe. Cualquier intervención que se realice en el monumento y su entorno deberá contar con la supervisión y autorización de la Dirección General de Bienes Culturales. Y, por último, esta información que les he dado se la vamos a extender con detalles del valor arquitectónico e histórico de esta infraestructura al finalizar esta rueda de prensa. Y ya sin más, quedo a su entera disposición.